Hidrostática. Los sistemas hidráulicos se utilizan como un medio de transmisión de energía fácil y eficiente. La potencia se puede transmitir en varias direcciones. Se evita la necesidad de utilizar elementos mecánicos como ejes universales, engranajes y palancas. La hidrostática se basa en el principio de que un líquido confinado bajo presión transmite energía en todas las direcciones de manera uniforme. Flujo. Se refiere a la cantidad de líquido que circula por unidad de tiempo. Normalmente se expresa en galones por minuto, GPM o litros por minuto. Presión. Es una medida de una fuerza aplicada por unidad de área. Normalmente se expresa en libras por pulgada cuadrada, PSI, o newton por centímetro cuadrado, bar. En un sistema hidráulico, la presión indica la fuerza que está actuando sobre cada pulgada cuadrada del mismo. Un líquido no necesariamente requiere de una fuerza externa para generar presión. Su propio peso genera presión sobre un recipiente. Relación entre flujo y presión. Estos dos pistones conectados entre sí están en equilibrio, tienen la misma área, el mismo peso del vástago y por lo tanto la misma cantidad de líquido. La presión es mínima debido al peso del vástago y del líquido. No hay flujo. Cuando el pistón 2 baja, el 1 sube exactamente la misma distancia a la misma velocidad. Hay flujo de aceite. No se desarrolla presión, ya que la resistencia al flujo es mínima. Si se coloca un peso en cada uno de los pistones, se desarrollará una presión en el sistema. Presión igual fuerza partido por área del pistón. Como los dos pesos son iguales, no hay flujo. Al adicionar un pequeño peso al pistón 2, se equilibra el sistema. Se produce flujo. Hay presión debido a los pesos sobre los pistones. Si el cilindro 1 tiene un área 2 veces mayor que la del cilindro 2, sería necesario un peso 2 igual a la mitad del peso 1 para equilibrar el sistema. Nuevamente hay presión y no hay flujo. Al desequilibrar el sistema con un peso pequeño, se obtiene flujo y presión. El recorrido del pistón 1 será la mitad del recorrido del pistón 2. Sin embargo, se aplicó solamente la mitad de la fuerza para subir el peso 1, funcionando como una palanca. Ventaja mecánica. Componentes. Tanque. Además de almacenar el líquido, el tanque es un disipador de calor. El tanque tiene unas láminas internas llamadas baffles. Para evitar que el aceite caliente pase directamente a la salida, estos evitan el flujo turbulento, lo cual mezclaría el aceite con aire, muy nocivo para los sistemas hidráulicos. Normalmente tienen un filtro interno de malla para evitar que entren impurezas al sistema. El tapón de llenado. Drenaje. Compuerta para limpieza. Medición de nivel. Un tanque puede ser despresurizado, en cuyo caso tiene un tapón ciego y un respiradero con filtro. O puede ser presurizado, en este caso no tiene respiradero, pero el tapón incluye 2 válvulas. Posee una válvula de alivio o de seguridad para evitar que la presión dentro del tanque aumente por encima de un valor deseado. Filtros. Cumplen la importante función de evitar que penetren contaminantes dentro de los elementos del sistema. Las partículas son atrapadas en el elemento filtrante. Normalmente tienen una válvula de desvío, bypass, incorporada para permitir el paso de aceite si el elemento se satura. Los filtros se valoran de acuerdo con el flujo que pueden soportar, la presión que pueden soportar y el tamaño de partículas que pueden atrapar. El mantenimiento adecuado de los filtros es el factor más importante para una larga vida de un sistema hidráulico. Bombas. Bomba de engranajes. Las bombas reciben el aceite del tanque y lo empujan hacia el sistema hidráulico. Hay varios tipos de bombas. La de la figura es una bomba de engranajes. Note que el recorrido del aceite es por la parte exterior de los engranajes. Bomba de paletas. En este caso el aceite es impulsado por las paletas que giran con un rotor.
El rotor gira dentro de una carcasa excéntrica, lo cual hace que las cámaras entre las paletas y la carcasa disminuyan su volumen, obligando al aceite a salir. Bomba de pistones radiales. Funciona de manera similar a la bomba de paletas. Los pistones son empujados por la carcasa. El aceite es recibido y expulsado por orificios internos en el rotor. Bomba de pistones axiales. Es un tipo de bomba muy utilizado en los sistemas hidráulicos. Su funcionamiento se basa en el principio de un pistón y una palanca. Si se cambia la palanca por un plano inclinado, al mover el conjunto cilindro-pistón hacia abajo, se obtiene un movimiento de los pistones hacia adentro. Ahora, si se cambia el plano inclinado por un plato inclinable y el cilindro por varios cilindros colocados dentro de un tambor, al girar el tambor por medio del eje conductor se obtiene un movimiento de los pistones hacia adentro y hacia afuera. De esta manera se obtiene una bomba de pistones axiales. Una ventaja muy importante de este tipo de bombas es que al plato inclinable se le puede variar su ángulo. De esta manera se cambia el recorrido de los pistones y por lo tanto la cantidad de aceite que puede desplazar la bomba. Si el ángulo de inclinación se deja en 0 grado, la bomba no enviará flujo, ya que los pistones no se desplazan a pesar de que la bomba esté girando. Si el ángulo de inclinación se varía en el otro sentido, la bomba enviará el aceite en sentido contrario. La entrada se convierte en salida, y viceversa. La inclinación de la placa normalmente se controla por medio de un pequeño cilindro hidráulico, servocilindro. Entrando el aceite al servo por un lado o por el otro, se obtiene la inclinación del plato en un sentido u otro. Especificaciones. Las bombas se clasifican de acuerdo con su desplazamiento. Esto es, la cantidad de líquido que sale de la bomba cada vez que ésta da una vuelta completa. Este valor se expresa en pulgadas cúbicas por revolución o centímetros cúbicos por revolución. En desplazamiento negativo o positivo. Las bombas que hemos visto son de desplazamiento positivo, ya que existe un sello real entre el rotor y la carcasa. Cada cámara está sellada, de forma que cada vez que la bomba da una vuelta, sale cierta cantidad de aceite, independiente de la carga. Por último, la presión de diseño. Esto se refiere a la máxima presión que puede soportar la bomba sin que se dañe. Recuerde que las bombas son dispositivos para generar flujo, no presión. La presión es el resultado de la restricción al flujo. Resumen. Los 3 tipos de bombas que hemos visto tienen características particulares. Bomba de engranajes, alto volumen contra tamaño, tolerante a la contaminación, bajo costo, alto ruido. Bomba de paletas, silenciosa, autosellante, menos tolerante a la contaminación, bajos flujos y bajas presiones. Bomba de pistones, posibilidad de variación de flujo y sentido de salida del aceite. Muy baja tolerancia a la contaminación. Soportan altas presiones. Costo alto. Acumuladores. Son una ayuda a la bomba en sistemas donde hay variaciones súbitas de carga. Ejemplo, martillos hidráulicos. Actúan como amortiguadores o como suplemento a la bomba. Cuando la carga aumenta, la presión generada llena el acumulador. Vence el resorte. En este caso actúa como amortiguador. Si la carga baja, baja la presión y el acumulador ayuda a enviar aceite. Hacia la carga, suplemento a la bomba. Los acumuladores pueden ser cargados con resorte, peso, gas. Válvulas. Se utilizan para controlar el flujo del aceite. Para ilustrar su función, imagine un sistema bomba-cilindro con válvulas convencionales de compuerta. Se requerirían 5 válvulas de compuerta para controlar el flujo. Con el cilindro quieto, la válvula 1 está abierta permitiendo el paso de aceite de la bomba, tanque, bomba. Las otras están cerradas. Si se quiere subir el cilindro, habría que simultáneamente cerrar 1 y abrir 2 y 4. ¿Qué habría que hacer para bajar el cilindro? Todas estas operaciones complicadas de abrir y cerrar válvulas se pueden hacer con una sola válvula, denominada válvula de carrete, compuesta por un carrete rectificado que hace la función de sello contra el cuerpo de la válvula. Las válvulas se clasifican de acuerdo con la forma de su centro.
camino bomba-tanque, y de sus puertos, camino salida y retorno al actuador. Además, la cantidad de vías, conexiones y el número de posiciones que puede tomar. En este caso tenemos una válvula de centro abierta, el camino de la bomba al tanque está abierto, y puertos cerrados, 4 vías, 3 posiciones. La posición actual es su posición normal, cuando no se ha activado la válvula. Al mover el carrete para extender el cilindro se tiene el camino bomba, tanque se cierra, se abre el camino bomba, base, cilindro. Se abre el camino vástago, cilindro, tanque. Al mover el carrete en el otro sentido, se cierra el camino bomba-tanque. Se abre el camino bomba, vástago, cilindro. Se abre el camino base, cilindro, tanque. Las válvulas vistas hasta ahora se denominan válvulas de control direccional. Existe otra serie de válvulas para cumplir otras funciones en un sistema hidráulico. La válvula de alivio. Su propósito es proteger los componentes del sistema hidráulico de un exceso de presión. Durante la operación normal se encuentra cerrada por la presión del resorte, la cual es ajustable con el tornillo. Cuando sube la presión excesivamente, esta vence la presión del resorte, haciendo que la válvula se abra desviando el flujo hacia el tanque. Esta válvula ilustrada es una válvula de alivio simple. Tiene 2 problemas básicos. 1. La salida por el carrete se comporta como un orificio restrictor de flujo. Esto es, entre más aceite trate de pasar por ella, más alta será la presión del sistema. 2. Esta válvula vibra mucho, ya que apenas se abre la presión baja, se cierra, la presión sube, así sucesivamente. Esto produce ruido y posibles daños. Para resolver estos problemas existe una válvula de alivio piloteada. El piloto se mantiene cerrado por un resorte graduable por tornillo. El carrete tiene un orificio por el que pasa la presión debida a la carga. Como no hay flujo, no hay caída de presión a través del orificio del carrete. La presión es la misma por encima o abajo del carrete. Este se mantiene en su posición por un resorte de baja presión. Cuando la presión llega a su límite, vence el piloto, permitiendo que haya flujo a través del orificio del carrete. Este flujo produce una caída de presión. Hay más presión en la parte de abajo del carrete. Este sube, permitiendo sacar aceite hacia el tanque. Si aumenta el flujo, la diferencia de presión será mayor, por lo tanto el carrete se abrirá más, retirando mayor aceite hacia el tanque. El piloto se abre siempre a la misma presión, por lo tanto la presión de alivio es constante con esta válvula. Otro tipo de válvulas son las válvulas de control de flujo. Se utilizan para limitar la cantidad de aceite hacia una parte específica del sistema. Consiste en una aguja cuya posición se acerca o se aleja de una cavidad cónica para disminuir o aumentar el flujo. Otra manera de controlar el flujo es con esta válvula con un orificio. Aquí se aprovecha el principio de la caída de presión a través de un orificio. Entre mayor sea el flujo, mayor será la caída de presión y el orificio se desplazará para desviar el aceite hacia el tanque. Válvulas de retención. Esta válvula es muy común en los sistemas hidráulicos. Está compuesta por un carrete presionado por un resorte de baja capacidad. Cuando el aceite fluye contra el carrete, vence el resorte permitiendo su circulación. El aceite fluyendo en sentido contrario ayuda al carrete a sellar impidiendo el paso de aceite. Válvulas de retención piloteada. En este caso, el paso de aceite se permite cuando haya una presión piloto que por medio de un pistón empuje el carrete. Válvulas de retención compensada. Esta es una combinación de válvulas muy utilizada en cilindros. Combina una válvula de retención con una válvula de carrete piloteada. Cuando se va a subir el pistón, el aceite fluye libremente por la válvula de retención. Su ventaja principal es que puede mantener la carga en caso de la ruptura de una manguera, ya que la válvula de retención no permite el paso de aceite. Para bajar el pistón se alimenta el aceite por el lado del vástago del cilindro. Como el aceite no tiene libre salida por el lado base del cilindro, la presión sube hasta la presión piloto, vence el resorte del carrete, permitiendo el retorno de aceite. Cilindros. El cilindro es un tipo de actuador que convierte la energía hidráulica en energía mecánica. Transmite esta energía al vencer una fuerza.
carga en forma rectilínea. Pueden ser de simple efecto, en este caso el aceite entra por la base del cilindro y mueve la carga. La fuerza de gravedad se encarga de bajar la carga. Pueden ser de doble efecto. En este caso, con áreas desiguales, el área por la parte de abajo es mayor que el área superior, de tal manera que la fuerza que ejerce en este caso es mayor para extenderse que para contraerse. La velocidad será mayor al bajar que al subir, y finalmente de doble efecto con áreas iguales. En este caso se obtiene la misma velocidad en un sentido o en el otro. Enfriadores. Debido a la alta potencia desarrollada en un sistema hidráulico, es natural que se forme calor. Este calor es retirado del sistema por medio de un enfriador, el cual consiste en un serpentín por donde pasa el aceite. Unas laminillas conectadas al serpentín ayudan a retirar el calor. Un ventilador movido normalmente por un motor hidráulico se encarga de forzar aire fresco para lograr la transferencia de calor. Una válvula de retención con un resorte calibrado hace la función de desvío cuando el aceite está frío, más denso, más presión. Motores. Son otro tipo de actuador que se encuentran en los sistemas hidráulicos. Estos convierten la energía hidráulica en un movimiento rotatorio capaz de vencer un torque. Carga. Se clasifican exactamente igual que las bombas, en motores de engranajes, de paletas y de pistones. Su construcción es similar a la de las bombas con pequeñas diferencias en los diámetros de las mangueras y la colocación de puertos internos de lubricación. Diagnósticos de sistemas hidráulicos. Una de las principales funciones de un técnico de servicio es lograr diagnósticos rápidos y precisos de los equipos. Para lograr esto, es necesario que se establezca una rutina siguiendo los pasos básicos del diagnóstico. Inclusive, antes de iniciar la secuencia de diagnóstico, se debe definir la relación entre componentes, analizar presión y flujos. Aunque los sistemas hidráulicos parecen muy diferentes uno del otro, todos son muy similares, ya que utilizan los principios de la hidrostática y poseen elementos similares. Lo importante es encontrar cómo se relacionan estos elementos en el sistema en particular. Como ejemplo, se utilizará un sistema que incluye la mayoría de los componentes hidráulicos utilizados normalmente, compuesto por tanque, bomba, válvula de alivio, válvula de control direccional, cilindro, válvula de retención piloteada, filtro, enfriador. La presión atmosférica impulsa el aceite del tanque hacia la bomba. La bomba empuja el aceite hacia la válvula de control. Esta tiene el centro abierto, permitiendo el paso de aceite hacia el tanque, pasando por el filtro. Si hay una fuerza sobre el pistón del cilindro, el carrete de la válvula de retención piloteada no permite la circulación de aceite. Si no existiera esta válvula de retención, en todo caso, el sello metal-metal entre el carrete y el cuerpo de la válvula principal se encargaría de evitar la circulación de aceite. Al activar la válvula de control permitiendo que entre aceite, inmediatamente las presiones se igualan y empieza a entrar líquido al cilindro. Por el lado del vástago sale aceite que circula hacia la válvula y de ahí al tanque pasando por el filtro. Cuando el vástago llegue al final de su recorrido, si el carrete sigue enviando aceite, la presión se subirá hasta vencer el resorte del piloto de la válvula de alivio. El aceite se desviará por el alivio hasta que se vuelva la válvula a neutro. Ahora veremos el sistema nuevamente en neutro con la carga arriba. Si se tuviera una fuerza tratando de extender el cilindro, el sello metal-metal del vástago evitaría que éste se extendiera. Sin embargo, la presión subiría. Como el sello del vástago resiste menos presión que la base, la válvula de alivio se encarga de evitar que la presión suba dañando el sello. Hasta ahora se vio todo el proceso para encontrar la interrelación de los componentes. Una vez hecho esto, para un equipo en particular se puede proceder con los siguientes pasos que son: análisis de presión y flujos. Análisis de presión. En el sistema que hemos estado observando, existen tres clases de presión: presión neutra, presión de trabajo, presión de alivio. La presión neutra es la que se tiene con la válvula en posición neutra. Es muy baja ya que es debida a las restricciones al flujo por mangueras, válvulas, filtros, etc. Cuando el carrete se coloca en posición de levantar el peso, se obtiene la presión de trabajo. Esta depende del peso que esté levantando el cilindro,
de la carga. Finalmente, cuando el sistema llega a una condición extrema, se llega a la presión de alivio. Esta presión está determinada por el valor de la válvula de alivio y es la máxima que puede soportar el sistema sin dañarse. Como resumen, presión neutra es generada por la resistencia al flujo cuando el sistema está en neutro. Presión de trabajo generada por la carga. Presión de alivio está determinada por la regulación de la válvula de alivio. Análisis de flujo. El siguiente paso es el análisis de flujos. El flujo es muy diferente a la presión. En el siguiente ejemplo se puede ver el efecto del flujo. Si se coloca una bomba de mayor capacidad, 2 galones por minuto, el cilindro se llenará en medio minuto. La válvula de alivio está ajustada a 200 psi. La carga produce una presión de trabajo de 100 psi. El cilindro continúa llenándose en medio minuto. Recuerde que la bomba produce flujo. Suponga que por una deficiencia en la bomba, el cilindro tarda 1 minuto en llenarse. Un error que frecuentemente se comete es ajustar el alivio, supongamos a 300 psi. Esto definitivamente no resuelve el problema. El problema es causado por falta de flujo, no de presión. Como conclusión, si a un sistema le falta fuerza, esto se debe a falta de presión. Si le falta velocidad, es porque le falta flujo. Diagnóstico de maquinaria. Una de las principales características que debe tener un buen técnico de servicio es la capacidad para efectuar un diagnóstico rápido y preciso, además de tener buenos conocimientos del equipo, de sus componentes y su interrelación. Se debe tener una rutina de diagnóstico. Esta rutina, o los pasos a seguir para un correcto diagnóstico, se indican a continuación. 1. Identificar y reconocer la maquinaria. A. Determine tamaño, número de serie, fecha de entrega, fecha de arranque. B. Localice la unidad. Geográficamente, condiciones, caliente, fría, limpio, sucio, mina, carretera, etc. C. Ciclo de trabajo. Horas al día, días a la semana, factor de carga. D. Identifique quién es el responsable de los requerimientos de la máquina y de las reparaciones. 2. Determinar el problema. A. Dejar hablar al cliente primero. B. Luego haga las preguntas. 1. ¿Siempre funcionó mal? 2. ¿Cuándo comenzó? 3. ¿Es continuo o intermitente? 4. ¿Es un problema exclusivo de este equipo? 5. ¿Dónde parece estar el problema específicamente? A. ¿En un componente? B. ¿En todo el sistema? 3. Determinar qué se ha hecho con respecto al problema. Preguntar al personal relacionado con la máquina. Verificar registros con el cliente. 4. Observe la máquina en todas las fases de operación. A. Deje que el cliente opere la máquina como normalmente lo haría a través de todas las fases de operación. Arranque, apagado y todas las condiciones de carga. 1. Es muy importante que usted observe al personal de cliente y no opere la máquina en ese momento. 2. Permita que le demuestren el problema que están experimentando. 5. Evalúe el problema. A. En este momento es donde empieza su trabajo. 1. Conozca la secuencia de operación de los componentes de la máquina en cuestión. A. Manuales de instrucción. B. Manuales de partes. C. Boletines de servicio. 2. Determine el área afectada de la máquina. 3. Desmonte el componente junto con otras posibles áreas afectadas. 4. Examine las partes. A. Mida las partes. B. Verifique anomalías, rupturas, desalineación, desgaste, etc. Determine un curso de acción correctiva. A. Reemplace las partes requeridas o haga los ajustes necesarios para colocar la máquina a sus ajustes o secuencias normales de operación. B. Antes de finalizar esta actividad de reemplazos y o ajustes, examínese mentalmente. ¿Realmente las partes reemplazadas o ajustadas afectan o juegan parte en la condición anormal que usted observó? El reajuste o el reemplazo de estas partes colocará la máquina en sus condiciones normales de operación. 7. Reensamble y opere. En este momento dirija usted la operación de la máquina. Corrija cualquier error del operador. Opere la unidad a través de todas las fases de carga y temperatura.
Mantenga la máquina en operación por un periodo de tiempo adecuado, mientras que observa cuidadosamente la unidad. Resumen. 1. Reconocer la máquina. 2. Identificar el problema. 3. Examinar la historia. 4. Observar. 5. Evaluar. 6. Actuar. 7. Evaluación por cliente. 8. Satisfacción del cliente. Símbolos hidráulicos. Bloques de construcción. Líneas indican transporte de fluido. Cuadros, válvulas. Círculos, bombas, manómetros o motores. Rombo, acondicionador de fluido. Flechas, ajustabilidad. Resorte, válvula antirretorno, acumulador. Líneas, línea de trabajo. Línea piloto. Línea de drenaje. Línea de contorno. Manguera flexible. Cruce de líneas sin unirse. Cuadros. Válvulas. Válvula de alivio. Válvula reductora de presión. Válvulas de control direccional. El número de cuadros indica la cantidad de posiciones. Válvulas de control direccional. Centro cerrado. Puerto cerrado. Centro cerrado. Puerto abierto. Centro abierto. Puerto cerrado. Centro abierto. Puerto abierto. Operadores de válvula. Palanca. Presión piloto. Solenoide. Resorte. Mecánico. Fijación de posición. Pulsar. Bombas y motores. Desplazamiento fijo, unidireccional. Desplazamiento variable, unidireccional. Desplazamiento variable, bidireccional. Acondicionadores de flujo. Filtro con bypass. Enfriador. Orificios controladores de flujo. Fijo. Variable. Indicadores. Manómetro. Indicador de presión. Indicador de temperatura. Cilindros. Cilindro de doble acción, áreas desiguales. Cilindro de doble acción, áreas iguales. Otros. Tanque despresurizado. Tanque presurizado. Válvula lanzadera. Válvula de cierre manual. Transmisiones hidrostáticas. Definición. Es un sistema hidráulico particular donde se tienen acoplados una bomba de desplazamiento variable con un motor, generalmente de pistones. Ventajas de una transmisión hidrostática: velocidades variables infinitamente, freno dinámico, control mediante una sola palanca, elimina la necesidad de caja de cambios para variar la velocidad, máximo torque disponible en el motor, actuador para todas las velocidades, operación eficiente del motor, régimen constante de revoluciones por minuto, flexibilidad de diseño, componentes más pequeños, transmisión por mangueras, bomba de desplazamiento variable. Circuito básico bomba motor, bomba de desplazamiento variable, motor bidireccional de desplazamiento fijo. La bomba recibe el movimiento en un solo sentido del motor diésel. El aceite de la bomba puede salir por un puerto haciendo que el motor gire en un sentido, o por el otro puerto haciendo que el motor gire en el sentido contrario. Línea de flujo de carcasa. Una pequeña cantidad de aceite sale de la bomba y del motor debido a la lubricación de los componentes. Existen fugas a través de pistones y válvulas. Este aceite es recogido y enviado hacia el tanque por la línea de flujo de la carcasa. Líneas de drenaje. Enfriador de aceite. El aceite que retorna hacia el tanque por la línea de carcasa es el punto ideal para colocar el enfriador de aceite, con el fin de mantener la temperatura ideal para la correcta operación del aceite hidráulico. Bomba de carga.
El aceite que sale del circuito por la línea de carcasa se repone gracias a la bomba de carga, para mantener el sistema cargado y evitar cavitación. Esta bomba succiona aceite directamente del tanque. Otras funciones: freno, control de inclinación del plato. Esta bomba opera siempre que la bomba principal se esté moviendo, independiente de que la transmisión se encuentre en desplazamiento o en neutro. El aceite entra al sistema hacia la línea de baja presión por medio de una válvula de cheque de carga. Se encuentra ubicada en cada lado del circuito para recargar el sistema por el lado de baja presión, dependiendo de en qué sentido esté operando el equipo. Filtro de succión. El único líquido que entra al sistema lo hace a través de la bomba de carga, debido a las tolerancias tan pequeñas entre los componentes de la bomba. El aceite debe estar perfectamente limpio. Esta función la cumple el filtro de succión. Sistema de control. Con el objetivo de controlar el desplazamiento del plato, se requiere de un mecanismo hidráulico de control. Consiste en unos servocilindros que reciben fluido de la bomba de carga por medio de la válvula de control, la cual puede ser operada manualmente, eléctricamente o por presión piloto. Válvulas de alivio. Es necesario proteger el sistema contra sobrecargas. Con este objeto se colocan dos válvulas de alivio en el sistema. Estas válvulas pueden estar ubicadas en el motor o en la bomba. La válvula se encarga de comunicar el lado de alta presión, bypaseando el motor cuando la presión llega a su valor de ajuste. Una válvula se encarga del trabajo cuando el flujo está en un sentido, y la otra cuando el flujo cambia de sentido. Válvula de lanzadera. Con el fin de aumentar la cantidad de aceite que debe ser retirada para enfriamiento, se utiliza la válvula de lanzadera. Esta válvula es piloteada por la línea de alta presión y conecta la línea de baja presión con la línea de drenaje o de carcasa a través de una válvula de alivio, operando aproximadamente un 15% por debajo de la presión de la válvula de alivio de carga. Por esta razón, normalmente la presión de carga en operación es menor que la presión de carga en neutro. Válvula de bypass. Esta válvula se encarga de bypassear el sistema. En caso de que sea necesaria la operación manual, remolcado. Al remolcarse un sistema de transmisión hidrostática, el motor se convierte en una bomba. Por medio de esta válvula, el aceite bombeado por el motor convertido en bomba recircula nuevamente hacia el motor. Se debe tener en cuenta al remolcar que el sistema no tiene refrigeración, por lo tanto debe remolcarse lentamente, tramos cortos, y debe darse tiempo para refrigerar.